diputado Peralta. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en el nombre del Bloque Somos Vida, anticipamos que nuestro voto va a ser afirmativo tanto al presupuesto como a la ley tributaria, pero queremos, sin perjuicio de ello, dejar sentado algunas posturas y algunas cuestiones a las que vamos a estar votando negativamente y explicar los fundamentos de por qué. Todos sabemos que estamos en un contexto económico dificilísimo, agravado por muchas cuestiones que exceden también al gobierno provincial, la situación nacional, la herencia recibida y demás. Y por eso no queremos entorpecer tampoco la labor de un nuevo gobierno que está comenzando. Entendemos, y lo charlaba hoy con un legislador compañero, que lo peor que podemos tener es un presupuesto reconducido. Entendemos que no es lo ideal este presupuesto, pero peor es tener un presupuesto reconducido, sobre el cual no tenemos control. Sin embargo, insisto, hay algunas cuestiones que nosotros no queremos dejar de resaltar. En primer lugar, tiene que ver con, un poco lo mencionaba el diputado del FRADE recién, cuando nosotros hacíamos referencia a los cambios que va a sufrir el presupuesto en los distintos ministerios. Y ahí encontramos con alegría que el Ministerio de Salud va a tener un incremento de casi el 285%, pero que Cambio Climático, que recibe un incremento de 253%, lo cual es un aproximado de 6.083 millones, 4.967 millones, la mayor parte de eso es exclusivamente para gastos corrientes. Y no encontramos inversión en programas de mitigación de los efectos del cambio climático. Nosotros no podemos tener la idea de que vamos a cambiar la situación de gases de efecto invernadero a nivel mundial porque Santa Fe es parte de una nación que aporta solo el 0,2% de los gases de efecto invernadero. Es decir, si nosotros quisiéramos detener el calentamiento global, sería bueno que la muchacha Greta Thunberg, que se para siempre frente a la ONU, algún día se pare frente a Vladimir Putin, frente a Xi Jinping, frente al líder de China o frente a Joe Biden, cosa que no la vemos hacer. Pero nosotros no vamos a cambiar esa solución. Ahora, ¿qué podemos hacer? Mitigar los efectos del cambio climático. Para eso necesitamos infraestructura, tanto productiva como para el resto de las defensas que necesitamos. No lo vemos en el desglose. Vemos que en educación se sube un 190%, vemos que en seguridad se sube un 160%, en cultura un 290%, que nadie entienda que menospreciamos el valor de la cultura, pero sí creemos que hay que redefinir prioridades y quizás digan, bueno, la incidencia de la cultura no es similar en el porcentaje total a lo que se gasta en seguridad o en educación, pero sí tenemos que cuidar el erario público porque es de todos y me parece que en eso se podría haber corregido. Concretamente, también en tiempos en que se habla tanto de ajustar o de achicar el Estado, vemos en el artículo 6º que en 2023 el personal total de la provincia fue de 141.697 y para 2024 se prevé un aumento de a 146.000, es decir, un aumento incluso en el personal permanente que va de 140.000 a 144.000. Y creo que esto lo tenemos que tomar como referencia porque les voy a poner un caso. Ministerio de Trabajo actualmente tiene 3 secretarías, 2 subsecretarías, 2 direcciones regionales y 7 direcciones provinciales. En 2024 planea tener una subsecretaría más, 4 subsecretarías más, 8 direcciones provinciales más, la misma cantidad de regionales, pero agrega 2 subdirecciones regionales y 2 coordinadores regionales más. Entonces me parece que no cumplimos con esta premisa de ser un gobierno austero. Por otra parte, el artículo 16 dispone de un gasto de casi 1.100 millones de pesos en comicios. Resulta que en 2024 no hay comicios. Hemos pedido las explicaciones del caso y algunos nos han sugerido que tenía que ver con el pago deudado a partidos políticos, que eran aproximadamente 500 millones de pesos. Nos estarían faltando el destino de los otros 600 millones de pesos. Y en caso de que así fuese, igualmente está mal ubicado sistémicamente porque está puesto dentro del capítulo que tiene que ver con gastos centrales del gobierno y no debería estar ahí si ese fuese el caso. En el artículo 19 del presupuesto se prevé también el gasto de una serie de instituciones y organismos también descentralizados.
entre los cuales está lo que hoy estuvo bajo debate y exposición en relación al laboratorio industrial y farmacéutico. Creemos que también ahí falta información sobre en qué se va a utilizar el presupuesto del laboratorio industrial y farmacéutico. En años pasados, durante el gobierno del actual diputado Omar Perotti, recibíamos el presupuesto que por supuesto nosotros consistentemente no aprobábamos el uso de la fabricación de la píldora del misoprostol. Y no era por una cuestión ideológica puramente. Para el año 2022 o el 2023 se había en su momento pactado una meta física de producción de misoprostol de más de 950.000 píldoras de misoprostol. A razón de 4 píldoras de misoprostol por aborto químico te daba un promedio de 236.000 abortos para hacer con las drogas del LIF. Nos encontramos que las estadísticas oficiales dicen que en Santa Fe se produjeron entre abortos químicos y abortos quirúrgicos cerca de 5.000, menos de 5.000. La pregunta era, ¿se ejecutó la totalidad de esa meta física? Y si no se ejecutó, ¿qué pasó con los fondos? Y si se ejecutó, ¿qué pasó con las píldoras? Hemos presentado diversos pedidos de informe. La diputada que está a mi derecha, la diputada Granata, ha presentado y nosotros queríamos saber si esas píldoras se vendieron a otra provincia. Primero, que sepa, no había convenio autorizado por esta legislatura. Y segundo, nos hubiese gustado tener rendición de cuenta. Insisto, no estábamos de acuerdo con qué se iba a gastar la plata del LIF, pero por lo menos estaba determinada en qué se iba a gastar la plata del LIF. En este presupuesto no está determinada. Por otra parte, en el artículo 50 hay una autorización para contraer deuda pública por un monto de hasta 50.000 millones de pesos o la moneda equivalente. En este sentido, nosotros también estamos en contra de esta situación porque entendemos que el gobierno ya va a contar con otros organismos para emitir deuda. Hace poco, con la composición anterior de la Cámara, se votó una ley por la cual se le autorizaba pasar del endeudamiento del 1,1% al 3,5%, que también la diputada que preside el bloque votó en contra. Y en ese sentido, pese al voto negativo, se aprobó. O sea, elementos para financiarse tiene. Por último, en relación al presupuesto, el artículo 59 autoriza al Ejecutivo a afectar gastos que en detrimento de gasto de capital o de las aplicaciones financieras, pasarlo a gasto corriente. Esto lo tienen casi todos los presupuestos de las provincias. Los presupuestos anteriores también lo tenían. Ahora, el porcentaje que se fijaba siempre era de un 10%, excepto el año pasado que fue un 20%, ahora lo estamos duplicando a un 40%. Si el Ejecutivo hiciera uso de esta cláusula de autorización de pasar de gasto de capital a gasto corriente, nos encontraríamos con la friolera de que la provincia de Santa Fe gasta el 92,7% del presupuesto únicamente en gasto corriente. Con lo cual, nosotros votaremos en contra de esos artículos que mencionábamos recién. En relación a la ley tributaria, nuevamente, vamos a acompañarlo porque no queremos desfinanciarlo, pero queremos dejar ciertas precisiones. El impuesto inmobiliario rural y urbano en general, sin contar los beneficios por pago por adelantado de buen contribuyente, tiene de base un 190% de incremento. Acá no hubo distinción entre los segmentos del impuesto inmobiliario como venía pasando antes. Los sectores del menor segmento pagaban menos de aumento. Pero además tiene esta cláusula de actualización de que al ir devengándose periódicamente, las cuotas 4, 5 y 6 van a tener una actualización. Actualización que es lógica por la depreciación del valor de la moneda y la inflación. Con lo que no estamos de acuerdo es con la fórmula con la que se va a actualizar. Porque la fórmula prevé que se va a tomar un promedio entre el IPC, el índice de precio al consumidor, y el RIPTE, tomado desde el 1 de octubre de 2023 hasta el 31 de marzo del 2024. Esos 3 meses son los 3 meses de mayor inflación y nos parece que es excesivamente gravoso para el contribuyente. Podrán decir que uno puede estar eximido de esa actualización si lo paga de antemano la totalidad del año el impuesto inmobiliario. Ahora la pregunta es cuánta gente efectivamente puede pagar de antemano ese impuesto inmobiliario. Lo mismo aplica para la patente de vehículos.
tiene una actualización en el mismo sentido. Y un agravante más, el artículo 37 de la ley en relación al patente de vehículos, es que el tope del 160% se aplica, es decir, no rige, para los vehículos adquiridos en 2023 y en 2024. Porque eso hace presumir una capacidad contributiva. Ahora, uno debe preguntarse, para evitar caer en el absurdo, ¿qué pasa si alguien en diciembre del 2022 compra un auto de alta gama de $45.000, lo patenta, y alguien en 2023 compra un auto nacional de valor mucho menor? ¿Cuál es la capacidad contributiva de uno y otro? Si yo comparo, evidentemente quien acaba de comprar un auto pequeño de industria nacional tiene menos capacidad contributiva que el que compró en diciembre del 2022. Por lo cual el límite del 160, además de no ser respetuoso de la igualdad de la carga pública, de las cargas públicas, y de los impuestos, termina siendo desvirtuado. Y finalmente, el tema que más nos preocupa es la cuestión relativa a ingresos brutos. Si bien se mantiene el principio general de no aumentar las alícuotas, hay ciertos rubros que sí ven aumento de alícuotas. Y esto hay que tenerlo presente porque estos aumentos de alícuotas muchas veces los vamos a terminar pagando los consumidores de esos productos y de esos servicios. Por ejemplo, comunicaciones aumenta de un 4 al 5%. Actividad financiera y préstamos del 6,5% pasa al 8,5%. Tarjetas de crédito del 5,5% al 6,5%. Y entidades financieras del 5,5% al 7% o del 6,25% al 9% respectivamente según el monto de las operaciones. Esto va a impactar necesariamente en aquel que contrata un servicio de comunicaciones, en quien pide un préstamo y en quien pide un servicio de tarjeta de crédito. Por lo cual, nosotros en términos de aumento de alícuota no vamos a avalar este aumento de ingresos brutos. Creemos que de una vez por todas son los sectores de mayores ganancias los que tienen que hacer el mayor esfuerzo. Ingresos brutos per se es un impuesto bastante distorsivo porque grava facturación y no grava ganancia. Y comparto con el diputado del FRADE, acá hay un sector de 50.000 millones de dólares que no va a tributar conforme a su capacidad productiva y contributiva. Y esto no es ser anticampo, ni mucho menos. Pero no podemos tratar a toda la producción del campo de la misma manera. Porque los rindes no son lo mismo en el sur de Santa Fe, en el centro de Santa Fe, que en Villa Minetti, que en Villa Guillermina, que en Vera o en la zona de los bajos submeridionales. Eso está claro. Lo mismo para el impuesto inmobiliario. No es lo mismo tener 200 hectáreas en la zona núcleo que tener 200 hectáreas en el centro norte del departamento Vera. Otro de los rubros que también hay un aumento es en el acopio minorista de cereales, forrajeras y oleaginosas. Estos no son la gran oligarquía del campo. Acá vemos que hay un aumento del 0,25% al 0,45%, en otros rubros del 0,20 al 0,25%, con la gravedad además de que no se actualiza la base imponible, es decir, sigue siendo el mismo piso en 2023 que en 2024 con el aumento de precios. Por eso, nosotros entendemos la necesidad recaudatoria, entendemos la necesidad de que haya financiamiento por parte del Estado de las cargas públicas. Por eso vamos a votar en general, pero queremos dejar sentada estas observaciones porque me parece importante y que de acá a futuro redefinamos verdaderamente cuál es el esquema contributivo de la provincia de Santa Fe y que aquel que tiene un negocio pequeño, un comercio o alguna actividad agropecuaria que sirva de sustento familiar y de mercado minorista no tenga que pagar los platos rotos. Por eso, señora presidenta y al cuerpo, en el momento oportuno de votar por capítulos o por artículos según se emocione, vamos a dejar identificados los artículos a los cuales nos oponemos, pero el voto de nuestro bloque va a ser favorable en general a ambas leyes con los asuntos particulares que vamos a ir
a medida que se vaya votando la ley por capítulos o según se emociona en el cuerpo. Gracias, Presidenta. ¿No me los quiere adelantar, diputado? Sí, cómo no. Los negativos. En relación a la ley de presupuesto, vamos a votar negativamente el artículo 6, 16, 19, 50 y 59. Bien. Y en relación a la ley tributaria, vamos a votar en contra los los artículos 12, 14, 16, 18, 19, 20 y 37.